Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más en nuestro apartado histórico. Hoy estamos para hablar con Juan Luis Osa. Bienvenido, Juan Luis, ¿cómo estás ahí? Hola Tomás, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, un gusto para estar hoy contigo para hablar de Ejércitos, Política y Revolución. Un libro bien interesante para el que le gusta la historia y conocer también un poco el contexto de cómo Chile partió siendo una colonia. Uh-huh. Un virreinato, para ser más parte del virreinato del Perú, claro, y que estos jóvenes revolucionarios, sin mucha idea tal vez de la guerra o el militarismo, termina siendo un ejército que da también para una expedición en Perú y mucho más, pero para eso estamos contigo para hablar. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Mira, la verdad que este libro es el resultado de mi tesis doctoral que yo publiqué en inglés hace mucho tiempo. Uh-huh. La publiqué el año 2014. Yo estudié afuera en Inglaterra, me doctoré, se publicó la tesis y la dejé como ahí. Tenía como una primera versión de la traducción, pero que la dejé ahí, me metí en otras cosas, siempre muy interesado en el proceso revolucionario, en la independencia. Pero dejé el libro ahí en barbecho. Hasta que la editorial Crítica, muy buena onda, su editora, Ana Rodríguez, me llamó y me dijo, oye, ¿tenías algo? ¿Qué hay? Claro, ¿qué hay? ¿Qué tenía en tu Dropbox? Y le dije, mira, tengo esto, pero igual le tengo que echar una mano de gato, porque era una traducción que tenía sus años. Y entre pega y pega, porque yo tengo otras pegas, todas las mañanas y las noches me dedicaba un poquito a traducir y a arreglar la traducción. ¿Ya? Y creo que quedó bien. Es un libro académico, sí. No cabe ninguna duda. Pero bueno, esto tendréis que verlo, que decirme tú, pero tiene algunas partes que son entretenidas, digamos, interesantes, sobre todo por lo que dices tú, porque de qué forma una generación de políticos, de militares, no de la noche a la mañana, pero sí en pocos años se transformó en gobernante de un nuevo país. Claro. Que es una cosa que solo pasa en las revoluciones. Sí. ¿Te fijas? Cuando se cambia un régimen por otro, que fue lo que pasó durante la independencia. En la contratapa, permiso, voy a leerlo textual. Dale. Porque fue cuando recibí el libro, lo primero que uno que hace es leerlo. Y dice, un texto fundamental para comprender cómo los militares se constituyeron como parte de la élite, forjaron constituciones y ejercieron el poder hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Por qué me llamó la atención? Principalmente cuando habla, de las élites, hablar de Chile y hablar de sus padres de la patria, es imposible no pensar en O'Higgins y en José Miguel Carrera como artífices. Sí. Son dos polos bien contrastados, sí. Tienen mucho hincha uno de otro. ¿Y por qué yo digo que me hizo clic de una? Bueno, O'Higgins, que su padre llegó a ser rey del Perú, la familia Carrera era muy influyente acá, y dos personas con un estatus social o monetario importante que terminan peleando por un bien mayor. Y que eso también se va relatando acá de cómo se construye y tiene este ideario colectivo para y con fines militares definitivamente, ¿no? Claro, a ver, efectivamente O'Higgins y Carrera, como muchos otros, son parte de este libro. A mí, para serte bien sincero, la disputa entre o'higginistas y carrerinos nunca me ha llamado demasiado la atención, porque creo que esconde lo que realmente, al menos eso es lo que yo creo, lo que realmente había detrás de cada una de sus posiciones políticas, ¿te fijas? Porque una cosa es hacer un análisis muy personalista de la historia, típica como del siglo XIX, donde los grandes héroes eran los que realmente importaban, pero otra perspectiva es complejizar al personaje, sí, y ver de qué forma responde a intereses, por ejemplo, o cuáles son sus intereses, cuál ha sido su trayectoria de vida para llegar a pensar y a decir determinada cuestión, ¿no? Y en mi libro lo que yo defiendo es que O'Higgins defendía, al menos al principio de la revolución, intereses muy ligados a Concepción y Carrera intereses muy ligados a Santiago. Claro, porque O'Higgins era diputado por Talca. Claro, pero la provincia de Concepción, claro, lo que luego iba a ser la provincia de Concepción, sí, era su base, digamos, sí, era su, por decirlo así, su cuartel, ¿no? Político primero y también militar. Y lo mismo ocurre con los Carrera.
¿no? Entonces, cuando tú ya te sales un poco de la visión tan unipersonal de los actores históricos, estás complejizando mucho más la pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué Carrera habrá defendido lo que defendió? ¿Por qué O'Higgins habrá hecho lo suyo, ¿no? Y yo creo que esa es una forma de acceder al pasado que como te digo, es más rico, es menos lineal incluso, sí, ¿no? sí. Es menos lineal. A mí la historia, a mí lo que me gusta de la historia es que tiene mucho de azar. Sí. Cómo se va urdiendo también. Exactamente, los actores históricos experimentan, como cualquier vida, mucho de azar. Entonces, comienza una revolución en 1810, pero tú no sabes que va a terminar en una independencia. Lo sabemos nosotros, 200 años después. ¿Te fijas? Eso, el no dar por sentado el resultado, es lo que más me interesa de hacer historia. Es un libro, como tú bien dices, académico. De hecho, la estructura en cómo está la arquitectura del libro, uno está acostumbrado de pronto a más subtítulos, espacio, pero acá es como bien cronológico y te vas dando cuenta de cómo se urdió un ejército chileno desde la ignorancia, e entendiéndose el término ignorancia no como peyorativamente, sino desde el aprender haciendo. Sí. De hecho, de los próceres, el que más tenía trayectoria, o uno de los pocos que tenía batalla encima, fue Carrera, que peleó en la península, en las batallas napoleónicas. Sí. ¿Cómo fue esto también de revisitar nuestra historia, Juan Luis? Porque mucha gente dice, la historia está, pero con los años se van sabiendo nuevas cosas, nuevos detalles, hay nuevos estudios, uno mismo también de pronto reinterpreta. ¿Fue un desafío para ti tomar este trabajo de doctorado y pasarlo a un libro, buscar nuevos datos tal vez? Cuéntame, que a mí me gusta esos datos. Sí, fue bien desafiante. Tú sabes que en las tesis doctorales tú tienes que mostrar originalidad. Claro. Originalidad en tus argumentos, pero también, sobre todo en las ciencias sociales, en las humanidades, originalidad en los documentos que tú estás trabajando, utilizando. En mi caso, yo tuve la suerte de poder visitar archivos ingleses, españoles, argentinos, chilenos obviamente, y peruanos. Me ganaba unas becas por aquí y por allá y iba visitando los archivos. Y eso me permitió, en primer lugar, poner a disposición del público nuevas fuentes, documentos que nunca nadie había trabajado. Cuestión que no siempre ocurre, menos cuando es un fenómeno tan conocido como el de la independencia. Pero investigando los archivos ingleses, los archivos españoles, sobre todo uno se encuentra con la carta de no sé quién, perdida, que nadie ha leído, y uno dice, uy, pero qué buena beta esta es la que se puede abrir. Pero en segundo lugar me permitió, creo, idear algunos argumentos o plantear algunos argumentos que son originales, ¿no? La idea misma de que esto fue una revolución no es tan aceptada por la historiografía en Chile, sí, ¿no? Como que se evita como que se evita, ya sea por los conservadores, por decirlo así, como también por los por los revolucionarios, ¿no? Para los revolucionarios no fue suficientemente revolucionaria, para los conservadores no quieren que esto haya sido una revolución porque quieren más bien que haya habido cierta continuidad con España. Claro. Fíjate, entonces yo estaba como en la mitad. Esto también le pasó a Simon Collier, que es uno de los grandes historiadores ingleses que dedicó su vida a Chile y que tiene uno de sus grandes libros es sobre la independencia. Pero después de mucho leer, después de ver que además de una revolución, se trató de una guerra civil, porque la mayoría de los oficiales, para qué decir los soldados, de ambos ejércitos, de los, comillas, realistas y patriotas, como generalmente se le llama, la mayoría eran todos nacidos en Chile. Claro. ¿Te fijas? Entonces, al mismo tiempo que fue una revolución, fue una guerra civil, yo creo que ambos conceptos, la utilización de ambos conceptos, le da cierta originalidad al libro, ¿no? Y lo tercero sería que, como toda revolución, el resultado no estaba predeterminado. Es decir, ni la independencia es el resultado inevitable de la revolución podría haber terminado quién sabe dónde, como tampoco el régimen republicano, el que tenemos hoy en la actualidad, es el resultado inevitable de la independencia. Sí. Es consecuencia del acto. Exactamente, no hay una causa-efecto necesariamente. Entonces, cuando tú declaras la independencia, O'Higgins la declara en 1818, no dice nada de qué sistema de gobierno va a tener.
porque la monarquía todavía era una opción. Sí. Lo que pasa es que independiente de España. Entonces, todas esas cosas que son, si tú quieres, las pequeñas posibilidades que tiene la historia cuando no asumimos su resultado, son las que te entrega los archivos y la fuente original. Es difícil no spoilear, Juan Luis, pero y ese es mi trabajo, porque encontré un libro súper interesante con varios datos, pero también que enriquecían a esto que tú bien decías, que es una historia que se conoce un montón, hay diversas versiones en todos los tipos y colores, pero del cómo una situación que se tornó o inició como algo civil, se fue tornando en algo militar, y cómo eso militar después muta a algo político. Así es. Es una muy buena, un muy buen resumen lo que acabas de hacer. Sí. A diferencia de otros lugares de Hispanoamérica, la Junta de Gobierno de septiembre de 1810 fue liderada sobre todo por civiles. Sí. En Santiago, estoy pensando. Estoy pensando en comerciantes, estoy pensando en hacendados que vivían mitad y mitad del año, ya sea en Santiago o en sus haciendas, y obviamente algunos oficiales de milicia, claro. No cabe ninguna duda. Pero en el caso de lo que luego se va a llamar Argentina, en el Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 25 de mayo de 1810, la presencia militar es muy activa, sí. Como lo fue también en el caso de Bogotá, en septiembre también de 1810, en México ocurrió lo mismo, en Venezuela, para qué decir. Entonces, yo creo que es correcto lo que tú dices. El fenómeno revolucionario en Chile comenzó siendo profundamente civil y por eso mismo menos radical. Para el virrey Abascal, la autoridad, digamos, más importante de la monarquía española, que vivía en Lima, la Junta de Gobierno de Santiago no era particularmente radical o revolucionaria, como sí era la de Buenos Aires, como sí era la de Caracas, incluso la de Bogotá, ¿te fijas? Por la presencia de los militares, porque la revolución en esos casos fue acompañada rápidamente de la guerra. Claro. Y hubo un movimiento estratégico, político, como quiera llamarse, de la Junta de Gobierno de Chile, que había realistas y se jura velando por, entre comillas, los intereses del mismo rey. Yo creo que también fue una... A ver, hoy en día no me atrevería a decir si fue una planeación, se dio o se pensó para que no metiera tanto ruido. La gente ahí leyendo también podrá jugar, pero si lo pensaron, fue brillante. Sí. Yo llegué a la conclusión de que esto fue completamente sincero. Sí. En el sentido de que para 1810 el rey Fernando VII estaba preso, comillas, en un palacio, bueno, en Valencia. Recluido, digamos. Recluido. Y más bien, la declaración de la Junta, y esto ocurrió también en Buenos Aires y en otros lados, es una declaración de autonomía, de decir, nos vamos a autogobernar. Claro. Pero no en relación al rey que está preso, sino más bien en relación a los cuerpos administrativos o a los gobiernos que lo están reemplazando en España, claro. Al rey preso. Eso podía ser Napoleón, por la invasión, o cualquiera de las otras juntas que se crearon en España durante 1808 y 1810. Entonces es una declaración de autonomía frente a cualquier autoridad externa que no fuera el rey. Lo que también significaba, obviamente, una declaración de autonomía en relación al virrey, claro. Al virrey de Lima, ¿no? Pero, insisto, como fue menos radical, fue más moderada, la palabra moderada la usa el propio virrey. El virrey dijo, yo no me voy a preocupar de los santiaguinos, me voy a preocupar de los porteños, de Buenos Aires. Ahí están los radicales, ¿te fijas? Después eso cambia en 1812-13, claro. pero ese fue el inicio de una revolución más moderada, si es que se puede decir algo así. Y parte de toda esta aceleración del proceso independentista recae, y si hablamos de O'Higgins, recae en Carrera también. Sí. Carrera que da 3 golpes dentro del proceso de la Junta,
el primero fue un golpe como, ojo, lo estamos mirando de cerca. El segundo, oye, ya, pues apurémoslo. Y el tercero fue, lisa y llanamente, sacar a todo el bando realista de la Junta para avanzar hacia estos tonos independentistas, aunque él mismo no hablaba de independencia como tal. No, pero exacto. Hay una reflexión súper importante dentro de sus cartas y de sus diálogos, es que no iban a aceptar órdenes externas. O sea, todo lo allanaba para allá si lo pensaba o no. Ese es el punto. Mira, yo te diría que el principal documento político publicado durante la primera etapa de la Revolución, digamos hasta 1814, es el Reglamento Constitucional de 1812, de octubre del 12, que es un reglamento constitucional pensado, diseñado por Carrera y su círculo cercano. Y ahí lo que se sostiene es una cuestión muy importante. En primer lugar dice, nosotros, el mero hecho de escribir un reglamento constitucional ya significa que te estás autogobernando. Claro. Obviamente. Entonces eso significa que la Constitución de España, la Constitución de Cádiz, no iba a tener ningún tipo de vigor ni de vigencia en Chile. Primera declaración de autogobierno. Y la segunda es, pero además, la única autoridad externa que podría tener cierta injerencia en Chile es el rey. Otra vez declarándose autónomos del virrey. Entonces cuando el virrey se entera de estos cambios, el virrey no era particularmente seguidor de la Constitución de Cádiz, ni mucho menos, pero dice, esto yo ya no lo puedo aceptar. Exacto. Y además, los revolucionarios chilenos a esa altura ya eran bastante aliados de los revolucionarios en Buenos Aires. Entonces se juntan ambos lados revolucionarios en la mente, en la visión del virrey Abascal, y pocos meses después de ese reglamento ya le declara la guerra, sí. Directamente a los revolucionarios chilenos. Al bando chileno. Claro. Acá hay un pasaje que lo quiero leer, o sea, no un pasaje, sino un capítulo que quiero leer el título tal cual, porque yo creo que es un punto que en la historia de Chile, que los chilenos somos a veces bien dejados con nuestra historia, y que es lo de Chiloé. Porque Chiloé, el fin de la guerra revolucionaria. Sí. Hoy en día tenemos este Chiloé mágico, este Chiloé que lo tenemos asociado a una gran cultura, al relato mágico que tiene también la propia isla. Pero Chiloé en su tiempo no se sentía chileno. Era una provincia o una ciudad, una región, como no sé cómo llamarlo. Provincia. Una provincia que se consideraba más peruana porque dependía directamente del virreinato de Perú. Cuéntanos esta historia que a mí de verdad lo de Chiloé, cuando empecé a estudiar historia más en profundidad estos últimos años, dije, wow, de verdad, en los colegios no nos enseñan esto. Claro. Y yo creo que es una historia súper rica. Es súper rica y además qué bueno que tocaste el tema de Chiloé, porque yo tengo un gran cariño por Chiloé. Yo he sido 2 veces candidato por Chiloé y me siento muy, muy cercano a esa cultura. Y esto lo he conversado con mis amigos historiadores chilotes también. A ver, lo primero es que lo importante acá es no dar por sentado que Chile era Chile, claro, tal como lo concebimos hoy. O sea, hay que sacarse de la cabeza que éramos un Estado nacional, que teníamos la separación de los poderes, que estaban todas las ciudades conformadas. Esto es un contexto radicalmente desordenado. Sí. Algunos querían que Chile fuera independiente, otros querían que Chile se mantuviera colonia, otros que fuera una monarquía constitucional. Es decir, las opciones eran muy variadas, ¿no? Y en el caso chilote es aún más distante el vínculo con, comillas, Chile, o Santiago o Concepción, porque muy bien decías tú, Tomás, la relación de dependencia con el virrey limeño, que era una dependencia económica y también militar. Una vez al año se mandaba un situado, que es la ayuda, digamos, militar, que tanto a Valdivia como a Chiloé le permitía vivir durante el año. Perfecto. Entonces se mandaba dinero, pero no desde Santiago, desde Lima. Entonces la relación era muy directa, ¿no? Y además Chiloé, al ser una isla, obviamente estaba mucho más dejado de lado, no intervino particularmente en las guerras de la independencia, y además se transformó en un lugar muy deseado, no solo por Chile,
o por los revolucionarios Ajá. chilenos, ni tampoco solo por España, sino que también por los ingleses. Sí. Porque veían que Chiloé podía transformarse en una suerte como de subcolonia, digamos, inglesa o un territorio, digamos, ultramarino por parte de Inglaterra. Me gusta ese término, el ultramarino. El ultramarino, más allá del... Claro. Y lo interesante es que la revolución, aunque no se ha jugado mucho en Chiloé, termina en Chiloé. Sí. Porque ahí están los últimos ejércitos realistas que han ido bajando hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, y que se concentran entre 1824 y 26 en la isla. Y una vez que se conquista la isla o se reconquista la isla, empieza el largo y muy difícil proceso de hacer de Chiloé parte de Chile. Sí. No, porque hasta el último fueron bien resistidos. No, y además porque el Estado de Chile no tenía los recursos, ni los hombres, ni siquiera... Y los medios también ni, para llegar. ni los medios como para hacer soberanía. Sí. Por eso que fue tan difícil hacer soberanía en el norte también. Con posterioridad, sobre todo a la Guerra del Pacífico, cuando miles de kilómetros entraron formalmente a ser parte de Chile, pero son estados muy débiles, con muy pocos recursos. Yo diría que si yo tuviera que decirle a mi hija de 14 años cuál es lo que me gustaría que los lectores se quedaran, es exactamente con esa idea. No asumir las cosas, no asumir que Chile era y cuesta Chile. Como lector, cuesta porque además nos han enseñado en el colegio todo lo contrario. Sí, han pasado más de 200 años. Exacto. Y pensar por ejemplo, de que lo más al norte, entre comillas, era la provincia de Coquimbo. Estamos hablando que no es... Hoy en día cuesta, uno que es más viejo y que ya tiene un poquito más de conocimiento de historia, imagino para los más jóvenes o para gente que no conoce un poquito tanto más, es como, oye, llegábamos hasta ahí nomás. Sí. De que las provincias más pequeñas eran más pobres aún, era de verdad un Chile de campo, que el Chile de campo rural, en Santiago rural, mismo era rural. Muy rural, muy y rural. También se describe también, hay ciertos matices acá en el libro. Sí. Razón por la cual muchos de los ejércitos estaban conformados por inquilinos, por campesinos, por artesanos. Es decir, el mundo urbano era muy chiquitito. En torno a la Plaza de Armas, a la actual Plaza de Armas, que luego que antes de eso se llamó la Plaza de la Independencia, y poco más, no mucho más. Entonces, ese mensaje que me gustaría dejar pasado también aquí en esta conversa que está tan buena, como abrirse a la historia sin asumir que la conocemos del todo. Claro, sin un sesgo, un prejuicio. Exactamente, porque al final cuando uno toma una decisión, siempre está sujeto al contexto, a si va a afectar o no va a afectar a otras personas, etc. Y cuando esa decisión se está tomando, no sabemos si vamos a ir para A o para B. 10 años después ya supimos que nos fuimos por A, entonces la damos por sentada, pero en el momento de la decisión es completamente incierto. Claro. Y azaroso, por eso decía lo del azar. Sí, y bueno, y en virtud del tiempo, Juan Luis, bueno, también lo que hablaba al principio, que es la gente sabrá, y lo que me gusta que tiene el libro, que no tiene un sesgo, no te lleva hacia estaba bien o estaba mal, sino que al terminar la lectura, a mí me dio la sensación de que el lector va a decir estuvo bien, estuvo mal, o puede sacar sus propias conclusiones. Y claro, y incluso alguien te puede decir, ni siquiera quiero caer en si estuvo bien o estuvo mal. Claro. Sino que simplemente hay una explicación que puede ser más o menos razonable, más o menos plausible, pero efectivamente yo prefiero que los lectores sean los que tomen la decisión de qué tipo de libro leyeron y si les gustó o no les gustó. Juan Luis, y la última, la invitación a cuando se publique este podcast ya va a estar disponible. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Va a haber un formato de ebook tal vez? Cuéntanos todo. No sé lo del ebook, me imagino que sí, espero que sí. Están todas las librerías del país. Mira, disponible en ebook. No lo había visto. Muchas gracias, se agradece. Siempre reviso cuando hago la pregunta, sí, por supuesto. Y el jueves 6 a las 7:30 de la tarde en la Corporación Cultural de Ñuñoa vamos a hacer un lanzamiento con la Premio Nacional de Historia Sol Serrano
Y va a estar también Pablo Ortúzar, amigo intelectual, académico muy interesante lo que hace y lo que escribe. Así que espero que se dé el espacio como para hacer una buena conversación y para entregarle al público una perspectiva que yo creo es algo distinta. Sí, una pieza importante con lo que tú decías también, que revisaste documento que antes no estaba publicado. Así. Exactamente, eso me tiene súper contento y orgulloso. Y estoy muy feliz de haber venido al Juan, muchas gracias por estar con nosotros acá en De Libros y Más. Y si ustedes llegaron hasta acá, cuéntenos, ¿les gusta algún pasaje de la historia o de otro libro que quiere que revisamos? Lo estamos leyendo. Que estén bien. Chao, chao.